Bien, buenos días estudiantes del quinto año de secundaria. El día de hoy vamos a estudiar justamente el tema de movimiento parabólico de caída libre, ¿correcto? Veamos este video justamente. Mira, observa cómo este soldado justamente hace un disparo, ¿cierto? Para dar en el blanco realmente se debe apuntar en el blanco. Podemos ver justamente esta gráfica en la cual me representa que la distancia de separación entre la persona, el soldado y el blanco es de 1400 metros. Y si te das cuenta, esta trayectoria entrecortada de color blanco me representa la trayectoria real de la bala. Entonces, si te das cuenta, estos tipos de rifles de precisión ya vienen graduados, ¿correcto? En la cual no debería apuntar justamente hacia el blanco, ¿cierto? Ya que la bala no viajaría en trayectoria rectilínea, sino la bala, por efectos de la gravedad, experimentaría esa trayectoria parabólica, ¿correcto? Entonces, la pregunta respondemos, ¿no? Para dar en el blanco, ¿realmente se debe apuntar en el blanco? No, ¿correcto? No. Que es un movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Podemos observar acá que este joven lanza justamente una bola de basquetbol, ¿cierto? Y puedes ver justamente de forma lenta y pausada la trayectoria que experimenta el balón para poder ingresar a la canasta, ¿no? Diremos que es un movimiento de trayectoria parabólica a causa de la acción de la gravedad sin resistencia alguna, ¿correcto? Mejor dicho, se desprecia la resistencia del aire en este caso. Recuerda, un cuerpo que experimenta caída libre se desprecia la resistencia del aire. Por ejemplo, para analizar el movimiento parabólico, consideramos este balón que está experimentando una rapidez, ¿correcto?, inicial de 20 a raíz de 2 metros por segundo y con la horizontal genera un ángulo de 45 grados. Este ángulo se llama justamente ángulo de tiro, ¿correcto? El ángulo de tiro. 45 grados vendría a ser mi ángulo de tiro y mi rapidez inicial, justamente el v sub 0, viene a ser mi rapidez inicial o mi rapidez de lanzamiento. Bueno, tú sabes por nuestras nociones de física en vectoriales, en vectores, sabemos que toda fuerza, correcto, o vector diagonal la vamos a descomponer en una componente vertical y una componente horizontal, correcto. Como conocemos justamente el ángulo de tiro que es 45 grados, sabemos que cada componente me vale 20 metros por segundo, ¿no? La componente vertical me vale 20 metros por segundo y la componente horizontal también me vale 20 metros por segundo. Entonces acá viene lo interesante. El movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto. ¿Por qué? Porque se compone de dos tipos de movimiento. Un movimiento específicamente en la vertical y otro movimiento específicamente en la horizontal. Entonces, en la vertical va a experimentar caída libre, mientras que en la horizontal va a experimentar MRU. Significa que en un segundo, si en la horizontal experimenta MRU, ¿cuál es la característica principal de un MRU? Que la velocidad es constante, significa que v sub x va a ser constante, no solamente en módulo, sino también en dirección. Ahí está. Así que luego de un segundo, cuando el balón se empezó a elevar, v sub x sigue siendo 20 metros por segundo. Pero ¿qué sucede con la componente vertical? Como te dije, ¿no? Si experimenta caída libre, cuando un cuerpo sube, ¿qué pasa con su rapidez? Disminuye. ¿En cuánto? ¿Cuánto disminuye? 10 metros por segundo por cada segundo de su movimiento, ¿cierto? Así que en un segundo de 20 pasó a ser a 10. Un segundo más, analizó la vertical, si fue 10, ¿cuánto debe ser? 0, ¿cierto? Pero la rapidez horizontal, el v sub x, sigue tomando el valor de 20 metros por segundo porque experimenta un MRU. Entonces, cuando la componente vertical es 0, significa que el cuerpo obtuvo su altura máxima, ¿correcto? Es el punto máximo de su movimiento. Profesor, ¿por qué el cuerpo se mueve? ¿Por qué empieza a bajar? Por la componente horizontal, ¿cierto? Que lo sigue llevando a la dirección hacia la derecha. En un segundo más, la rapidez sigue siendo 20 metros por segundo, pero cuando un cuerpo empieza a bajar, ¿qué pasa con su rapidez? Aumenta. ¿En cuánto? En 10 metros por segundo por cada un segundo de su movimiento, ¿no? Si fue 0, será 10. Un segundo más,
ya no sería 10 en la vertical, sino sería 20 en la metros por segundo también. Y la horizontal se sigue manteniendo. Ah, profesor, yo puedo ver que desde el punto de lanzamiento, así como el punto de llegada, ¿qué pasa con sus componentes? Son iguales, ¿cierto? ¿Y eso a qué se debe? A que justamente para un mismo nivel, correcto, para un mismo nivel, justamente las velocidades van a ser diferentes, pero la rapidez van a ser iguales en módulo, claro, ¿no? Entonces planteamos acá, en un movimiento parabólico de caída libre lo podemos analizar como si fuera la composición de un movimiento vertical más un MRU. Recuerda, un movimiento vertical de caída libre en la vertical y un MRU en la horizontal. Consideraciones. Las componentes horizontales de la velocidad v sub x, que es la constante, correcto, siempre va a ser así. En la posición de altura máxima la componente vertical siempre viene a ser 0. Entonces la velocidad vendría a ser la componente horizontal. Y si yo quiero calcular en cualquier punto el valor de la velocidad o el módulo de la velocidad, aplico esta formulita, ¿cierto? Que lo ideal debería ser v al cuadrado, v sub x al cuadrado más, acá debería ser v sub y al cuadrado, ¿no? Y todo afectado por la raíz cuadrada. Bien, acá mostramos algunos problemitas, correcto. Me dice que la posición A se lanza horizontalmente una canica, tal como se muestra experimentando un movimiento parabólico de caída libre. Si luego de 2 segundos de ese lanzado pasa por el punto B, como observamos en la figura, determine el módulo de las componentes rectangulares de la velocidad que presenta en dicho instante. Entonces acá decimos que en 2 segundos justamente me pide calcular las componentes. Bueno, tú ya sabes que si fue lanzado con 18 metros por segundo, la componente horizontal se mantiene, ¿cierto? Sigue siendo 18 metros por segundo. Si en el punto A fue lanzado y solamente hay componente horizontal, recuerda, la componente vertical significa que vale 0. Y significa que en 2 segundos de su caída, ¿cuánto debe ser la componente vertical? 20, ¿cierto? Tomándolo como formulita, correcto, podemos decir igual, ¿no? Rapidez inicial 0 más gravedad que vale 10 y el tiempo que vale 2. Y deducimos también que la componente vertical me vale 20 metros por segundo. Ahí está la solución de este problema, ¿no? En la horizontal como MRU y en la vertical como caída libre. 2. Me dice, la esfera es lanzada horizontalmente en A tal como se muestra, experimentando caída libre. Determine el módulo de su velocidad luego de 3 segundos de su lanzamiento, ¿correcto? Bueno, es lanzado con 40 metros por segundo hacia la derecha, ¿correcto? Entonces lo que me pide es el módulo de velocidad luego de 3 segundos. En 3 segundos, recuerda que sigue siendo la horizontal 40 metros por segundo. Y en la vertical aplicamos la propiedad, ¿no? Pero inducimos que si fue solamente hay rapidez horizontal, significa que la vertical vale 0. Y de 0 en 3 segundos, cuando está bajando, debería ser 30, ¿cierto? Ahí está. La ecuación lo demuestra. Para calcular el módulo de su velocidad, en ese punto B, aplicamos la formulita, ¿cierto? Si te acuerdas, ¿no? En este caso es horizontal, que es 40, más la vertical. No debe ser v sub x acá, debe ser v sub y, que sería 30, ¿no? Y eso me daría todo 50 metros por segundo, ¿correcto? Y otra aplicación más para analizarlo, te dice que se muestra la velocidad de un cuerpo en el punto de lanzamiento en el punto A, y cuando alcanza su altura máxima en el punto B, determine su tiempo de vuelo. Bueno, pues sabemos que si acá es 21 metros por segundo en la horizontal, en el punto B, en el punto A su componente también debe ser 21, ¿cierto? Si este es 53, sabes que este es en función de la componente vertical 4K y la horizontal 3K. ¿Cuánto vale K? K te vale 7, ¿cierto? Porque 3K debe ser igual a 21. Deducimos que K vale 7, ¿correcto? Ahí está. Y fue que el componente vertical sería 4 por 7, 28. Y de 28 para hacer 0, porque acá en el punto B la componente vertical vendría a ser 0, ya que solamente hay horizontal y es el punto máximo, deducimos que vendría a ser el tiempo 2,8, ¿cierto? Ahí está. Que me pide calcular el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo que vendría a ser el tiempo de subida, que es de A a B, y el tiempo de más el tiempo de bajada, que sería de B, digamos, hacia este punto C, digamos, ¿no? Así que el tiempo de vuelo sería 2 veces el tiempo de subida, que sería en realidad 5,6 segundos. Eso vendría a ser algunas aplicaciones para poder ya afrontar los problemitas de nuestro material. Correcto, estudiantes. Espero que con este video y esta clase puedan ustedes asimilarlo bien y poder afrontar este tema de la mejor forma posible. ¿Correcto? Nos veremos entonces en la próxima hora para poder resolver los problemas.